La historia política de Mendoza tiene un hecho curioso. Desde la recuperación de la democracia en 1983 hasta hoy, ha tenido 10 equipos de gobierno diferentes. 5 de ellos radicales y 5 peronistas. En esta serie documental, buscamos reconstruir la historia reciente de la provincia a través del testimonio de sus gobernadores. ¿Qué desafíos se enfrentaron? ¿Cuáles fueron sus mayores logros? ¿Qué quedó sin concretar? Lo encontré. El libro de Arturo Lafalla. Utopía y realidad. Buenísimo. Lafalla debe ser el único gobernador que plasma en un libro de casi 500 páginas su gestión de gobierno. Pero acá tenemos la entrevista, mira, si sale todo el tema de los bancos, la reforma policial, mira. Bueno, eso te marca también que fue una gestión plagada de problemas, sí, problemas severos. Y algunos muy sensibles, por ejemplo el caso Bordón, ¿no? Que todavía sigue dando vueltas y repercutiendo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué escribes sobre el efecto tequila? Bueno, el efecto tequila tiene que ver con una crisis de política internacional. Sucede en México, en 1994, en la presidencia de Ernesto Zedillo. Y como siempre pasa en la fragilidad de las economías latinoamericanas, repercute ahí, se traslada como un efecto dominó a toda América. Sí, igual tuvo una característica muy particular, o dos características. Implementó una reforma de seguridad, que es la que tiene vigencia hasta hoy, y fue casi el que dio el puntapié inicial a la construcción del dique Potrerillo. Claro. Y sobre todo con esos fondos que habían surgido de aquellas privatizaciones. Iglesias fue quien inauguró el dique Potrerillo 2, ¿no es cierto? Sí, va a ser así, y el puntapié inicial estuvo dado en esta gestión. Y estuvo Raúl Moneta también. Raúl Moneta, emblemática, otra página para Mendoza, empresario, banquero, que va a ser quien va a comprar la mayoría de las acciones del tradicional Banco Mendoza y del Banco de Previsión Social, y que al poco tiempo lo va a llevar a la quiebra. Moneta, que organizó Argentina en Mendoza, un lugar en el que en Mendoza nadie fue. Bueno, ¿cómo fue esa definición? Digamos, ¿cómo fue ese arranque de la carrera por la gobernación? Bueno, fue en el contexto de lo que éramos, ¿no es cierto? Ese conjunto que lo lideró Bordón allá por el año 87, que estaba inmerso en lo que se llamó la renovación del peronismo, que comenzó con Cafiero, con De la Sota, Busti en Entre Ríos, es decir, con un conjunto grosso, un conjunto de dirigentes que se rebelaron, si vos querés, dentro de la vía democrática, contra la vieja conducción del justicialismo. En ese encuadre, ese proceso lo lidera Bordón en Mendoza, ¿no es cierto?, que es gobernador. Y lo acompañamos un conjunto de mendocinos que éramos offside de la política, aparte que éramos muy jóvenes, estábamos arribando a los 40 o recién pasando los 40. Bueno, y es así como renovamos el peronismo, y lo más importante, ese peronismo de alguna forma se hizo mendocino. Y entonces los mendocinos nos recibieron porque pudimos generar alguna esperanza, más que porque éramos peronistas. Que me parece que es el método de, si vos querés en el buen sentido, seducir a la sociedad. Yo no lo seduzco de mi pertenencia partidaria, eso es a los propios. Yo tengo que convencer al ciudadano sin pertenencia partidaria. Y creo que eso, ya digo, con el liderazgo Bordón al principio lo hicimos relativamente bien, y por eso el resultado de las elecciones del 87. Y después nunca en el ánimo nuestro estuvo el de generar un liderazgo único y permanente, como pudo ocurrir en San Juan recientemente, o en San Luis, o en varias provincias, además de que no lo permitía la Constitución, no estaba en el ánimo nuestro. De hecho, bueno, Bordón te lo podrá contestar cuando se lo preguntes a él. Él siempre, y con muy buen criterio, no solo por ambición, con muy buen criterio siempre miró a la nación. Y de ahí que se animó y se decidió a ser candidato a presidente.
Es decir, no como proceso de ambición, sino de comprensión del problema. Vos no resolvés todos los problemas de Mendoza desde Mendoza. Está claro. Y si vos creés que lo resolvés todo, estamos mal. ¿El contexto nacional ayudó a tu triunfo? Digamos. Estoy hablando de los 12 años. Sí. Y pasamos todo. Con el gobierno de Bordón pasamos la crisis del 89, que se incendió todo. Ahí hubo una debacle muy, muy grande. Y después vino el resurgimiento de la economía, los índices, todo, con la reforma del 91, ya con Menem en el gobierno. Ahí entramos en un periodo distinto, que fue el de la estabilidad cambiaria, si vos querés, el famoso 1 a 1 que duró 10 años, con años de crecimiento. Parte del periodo nos tocó, al Rolo le tocó una parte, a mí no, al Pilo no le tocó nada, al Pilo le tocó desde el punto de vista de la macroeconomía, la peor época. A los gobernadores mendocinos, en el contexto general del país, pero hablando de los mendocinos, siempre de alguna u otra manera lo que pasa a nivel nacional o los gobiernos nacionales lo terminaron impactando, digamos. ¿Cómo fue el impacto en tu gobierno de esos años de Menem? Mira, comenzaría por mi primera autocrítica, ¿no? Es decir, las cosas que no hice. ¿Hay varias? Sí, hay varias, sí, seguro. Si no, es decir, vos me tenés que preguntar por eso, porque la otra que yo te diga, si en escuela, porque esto es lo que sirve, más allá de que a mí me guste. A mí me gusta hablar de esto es humano, pero para que pueda servir, ¿me entendés? Para que algún pibe pueda mirar de los que le guste la política para adelante y pueda aprender. Yo le agregaría, si hoy me imaginara un gobernador de Mendoza, me lo imaginaría mucho más en esta coyuntura país, mucho más, usando la vieja imagen del gobernador que ataba el caballo a la pirámide de Mayo, de los caudillos federales, que iba a exigirle y ayudar al gobierno de la nación que estabilizara la nación. Porque este es el principal. Y me parece que una provincia como Mendoza, el rol del gobernador, insista, en estas circunstancias, es mucho más ejercer, cuando digo en Buenos Aires simbólico, ¿no? En el poder central, que el poder central acierte en las políticas que nos saque de la inflación, del atraso económico, del crecimiento de la pobreza, que lo que se puede hacer acá. O sea, la autocrítica es porque no lo hiciste en su momento eso. Yo no lo hice con esa intensidad, exactamente. Y que tuvieron impacto después a futuro, ¿no? De distinto impacto. Uno fue el endeudamiento, que fue el bono Aconcagua, y el otro fue el inicio de la demanda por los perjuicios de la promoción industrial, que después tuvo efectos posteriores, te diría hasta 2 gobiernos más adelante del tuyo. ¿Cómo fue la decisión de endeudarse y por qué en ese momento? ¿Y cómo fue la otra historia del...? Bueno, acá vuelvo a los temas, siempre los temas recurrentes. Equilibrio fiscal, endeudamiento y relación con la nación, que hoy, con otros problemas, siguen subsistiendo como eje central de cómo gobernar. ¿Cómo nos encaramos en ese momento? Primero, cuando yo asumo había 980, casi de memoria, millones de deuda. Acordate que era 1 a 1, 980 millones de deuda. Y el presupuesto anual de la provincia era del mismo monto. Estaba en el orden de los 1.990 millones. ¿Sí? Debíamos un presupuesto. Pero ese endeudamiento, el 70, el 80% de ese endeudamiento, se había generado en la gestión anterior, fundamentalmente como consecuencia del quebranto de los bancos. Es decir, los bancos estaban fundidos, la gente iba a retirar, el gobierno, que era el dueño del banco, tenía que poner la plata, como no la tenía, la pedía prestada, a muy corto plazo. Entonces, todo ese endeudamiento que yo recibo, el 70-80%, vencía prácticamente en el primer año de gestión, porque eran deudas de muy corto plazo. Nosotros, ¿qué hicimos? Esa deuda de muy corto plazo, obviamente era impagable, no había ninguna forma, la refinanciamos. El bono Aconcagua es eso, es el refinanciamiento de la deuda generada fundamentalmente por la gestión de los bancos. Y entonces quedamos, cuando yo me fui, con una deuda similar, 960 millones, y largamos con 980. La única diferencia fue que lo que había que pagar en un año se llevó a 10, 12, 15 años y a tasas del 6 y el 7 que no eran una maravilla, pero eran, de hecho, se han podido ir pagando. ¿Por qué cayeron los bancos? Porque le prestaban plata a la gente que no la devolvía.
La plata la tenía que poner la provincia. Hago un carácter traslativo, digamos. Los bancos eran públicos, o sea, la gestión... Todas las provincias tenían bancos públicos. Claro, por eso. Todas. Pero, a ver, la gestión era pública de los bancos. No hubo ahí, no estuvo el principal déficit en lo que vos decías. Se le entregaba plata a gente que no pagaba. Eso ¿No hubo una responsabilidad política ahí? Absolutamente, sí, claro. La responsabilidad también. Mira, yo te recomiendo, si estudias, hay un informe del Senado, posterior a eso, el 2001, no, en el 90, todavía durante mi gestión, cuyo miembro informante es Bifi, el entonces senador Bifi. Y él dice quiénes, a su criterio, a criterio de la comisión, eran los responsables. Yo pongo en el libro que comparto. Dice, primero, la dirigencia política. Los directores que nombraba la dirigencia política. Después, el nivel gerencial, que era el del día a día. Los que no devolvieron, los que tomaron los préstamos y pudiendo, no los devolvieron, ¿no es cierto? Y el sistema facilitador de que regalemos la plata, total la nación la pone. Estos son los cuatro responsables. ¿Y quiénes son los grandes inocentes? Los que ponían la plata. ¿Quién eran? El ciudadano mendocino de a pie. Ese momento de la privatización, de la venta, digamos, de los bancos al Grupo República, al Banco República, ¿lo volverías a hacer? Digamos, o sea... En esas circunstancias, sí. Mira, también lo escribí. ¿Y a los mismos? Ahí vamos, porque tiene que ver con otro problema, que es cómo se relaciona, esto sigue pendiente, cómo se relaciona el gobierno de la provincia con su sector empresario, con el sector empresario local. Yo en esa privatización hice mucho esfuerzo porque participaran con un 50% empresarios locales. ¿Quiénes estaban? El Diario Los Andes, el Diario 1, Pesca Hermona, la Triunfo Seguros, la cooperativa, con sus personal, la cooperativa de Godoy Cruz. Podría seguir haciendo los nombres. ¿Quién faltaba, digo yo? El obispo faltaba. Lo escribo así y lo vuelvo a preguntar. ¿Qué me decía la CGT? ¿Qué me decía la oposición en la privatización? Que necesariamente tenía que haber un banco. Vos no le podías vender ese banco a quien no tuviera una experiencia bancaria. Esa experiencia bancaria la ponía Moneta, que era titular del Banco República. Toda la opinión publicada me decía, y con razón, no digo que lo hice por presión, lo hice por decisión, coincidía con las opiniones que recibí. Ese era a esos empresarios asociados con uno de afuera, era a quien había que entregarles, venderles. Y fracasaron. Lo volvería a hacer y no, como decía, ¿me entendés? Es decir, con el fracaso no. Con el fracaso no. Pero con los elementos que yo tenía cuando tomé la decisión, no veo que otra alternativa. Moneta no era un banquero, Moneta era un hombre de poder, digamos. Además de banquero era un hombre del poder, sí, del menemismo. ¿No hubo influencia, digamos, del menemismo en esa transacción? Mirá, no. A ver, y lo digo para los gobernadores que vienen. Flaco, si vos querés ser gobernador, no andés llorando por los pasillos porque te presionan. Porque ser gobernador es ser capaz de aguantar las presiones. Entonces no me contés que tenés presiones, pero claro, si por eso te elegí. Entonces, si me contás que tenés presiones, que te intentaron sobornar y que por esto no hiciste, no servís. Vos estás para aguantar las presiones, para no dejarte sobornar y hacer lo que hay que hacer. Entonces, estas dos no van. Son íncitas de la función. Entonces, si hubo presiones, no, yo me hice responsable. Yo la decisión la tomé porque creía que con esa circunstancia era la mejor. Moneta fue todo un personaje en esa época, digamos. No solamente era un banquero, digamos, sino Era que un personaje nacional. Yo sostengo toda la teoría que es vergonzante para medio Mendoza haber dicho que estuvo en Argentina, en Mendoza, en el estadio. Pero estuvo todo el mundo. Sí, yo estuve. Me acuerdo ¿te acuerdas el día que te silbaron? Me acuerdo, también de esa cosa me acuerdo. Ahí silbaban ya. Sí, me acuerdo, cómo no. Ahí hay otra anécdota que la cuento también, que un error mío también, uno de los tantos. Estaban en medio del desarrollo del espectáculo, que se llenaba el estadio, íbamos todos, no sé si todos, pero...
Y habla la madre del capitán Giaquino, el héroe de Malvinas, quien, él y su mamá, ¿por qué no? Pero la señora hizo una locución política reivindicando no Malvinas, que tenía todo el derecho y probablemente por eso Moneta la invitó, sino el proceso militar. Y el arzobispo de ese momento se paró y se fue. Yo no tuve el mismo coraje, porque era lo que correspondía. Haberme parado y conmigo, medio estadio. No nos paramos. ¿Por qué tomó ese protagonismo? ¿Por qué cobró ese protagonismo en la vida social de Mendoza? Mirá, Vida social y económica y política sí, también. La económica, que es en definitiva la significativa, fue porque fue el socio que permitió la compra de los bancos. Y después, es decir, con lo que él se hace conocido socialmente, si vos querés, es con ¿cómo es que se llama? Con el Argentina espectáculo Argentina, que empezó con un nivel y fue creciendo en éxito popular, en participación. Yo las intenciones por lo que hacía, no sé, era un hombre, como vos decís, era un hombre con una altísima conciencia de poder. Y como vos sabés, terminamos peleados mal con Moneta. Porque yo lo digo, él compró el banco y que creyó que con el banco venía el gobernador. Porque era lo que creía. Y es lo que a veces ocurre. Entonces, a los que vengan, muchachos, a los que vengan a ocupar mi lugar, cuídense de ser y parecer frente a los empresarios poderosos. ¿Cómo se debe relacionar el poder del gobernador con empresarios que asumen responsabilidades como esta? Yo les tenía una confianza ciega a esos empresarios. Yo dije, a estos tipos no los embroma nadie. Yo no le tenía confianza a Moneta, le tenía confianza a ellos. ¿Los embrobó Moneta o ellos fueron parte también? Eso sería ser juez de conductas que no tengo los elementos. Mi confianza, ¿no es cierto?, es que ellos nunca ni lo iban a hacer y mucho menos iban a dejar que eso ocurriera. Y ocurrió. Otro fue el caso Bordón, Y ese que fue un episodio fuerte de mucho impacto nacional también. Fue un caso atroz. Para el que no lo conoce, un chico de 17 años que fue dejado, venía de viaje de egresado en el Ñuble, dejado por una maestra a un destacamento policial. El chico se va, porque se pelea, el chico tiene digamos, una conducta irascible con el cabo y se le va. La policía lo recupera, lo castiga, lo golpea y lo esconde. Y el chico se les muere. Y después lo tira en un barranco, queriéndole hacer creer, desde el jefe de policía al último suboficial, mintiéndole a la sociedad y por supuesto a su gobernador, que el chico se había caído y se había matado. Hay toda una trama. Eso, lo atroz es que por abandono, porque no es que lo mataron al chico lo golpean y lo esconden, porque viene el padre a buscarlo. Entonces, para no mostrarle al chico, el chico lastimado, lo esconden y el chico se le muere. ¿No? Es decir, no es que lo mataron a golpes. Pero después viene la cadena de encubrimientos. Montaron una cadena de encubrimientos que estuvo hasta el propio jefe de policía. Y hay pruebas de que esto fue así. Fue preso hasta el comisario mayor. Los otros no alcanzaron a ser enjuiciados, cosa que la familia de Bordón me recrimina siempre no haber ido más arriba. Eso motivó la reforma, fue uno de los motivos de la reforma. Una policía que era capaz, no de que le ocurriera el golpear a un chico, eso no es que esté bien de ninguna manera, pero bueno, un cabo, un subalterno puede a veces tener, pero la reacción de la policía es preservar a la víctima y sincerar. ¿Cuál fue tu reacción cuando descubriste o te enteraste y te diste cuenta de que había una cadena de encubrimiento en el caso? Bueno, lo que hice, relevar al jefe, al subjefe, que para eso tenía facultades, dejar en suspenso, fuera de funciones, al comisario de la zona, que después fue condenado, al delegado, es decir, a los jefes de toda la regional, y llevarle al fiscal la prueba que teníamos de que el chico no es cierto que se había escapado, sino que el chico se había escapado, pero lo habían vuelto a recuperar. Con ese fue la punta del ovillo que el juez y el fiscal, en una muy buena actuación, fueron tirando del ovillo y
y después se supo en poco tiempo la verdad, ¿no? Y mi reacción fue, te cuento, no sé si alcanza para salir, pero también los errores que uno carga si cuenta todo. Yo lo de Bordón lo puedo contar como, una de las versiones es que hice todo muy bien, porque descubrí a la policía, ayudé a la justicia, todo, pero esto, como todas las historias, tiene otra cara, o tiene otra parte. Yo venía, como vos lo señalás, de participar en un nivel muy importante del gobierno de Bordón como vice, del gobierno de Gabrieli fui ministro, después fue diputado, así que, como digo siempre, los responsables de la gestión fueron ellos, pero todo lo que me toque a mí no me voy a excusar, porque yo fui parte, en lo bueno y en lo malo, de ese llamado equipo de los mendocinos. Pero acordate que en la época de Bordón desaparecieron Garrido y Gorria, También. en manos de la policía. Un proceso que llegó hasta las cortes internacionales y la provincia fue condenada. En el gobierno del Rolo desapareció Guardati. Nunca apareció y también hubo condenas, nunca a la policía. Es decir, que yo venía de ver que ante cosas así no había que poner la mano en el fuego por la policía. Había ahí algo que no funcionaba. ¿Y confiaste igual? No. Sí y no. Y acá viene el detalle doloroso. Me acuerdo que cuando desapareció Guardati una vez le dije al Rolo, yo ya era diputado, creo, le dije, mirá, no le creas a la policía, le dije. Lo cual era muy fácil de decir. ¿Cómo le decía a la policía, no te creo? Y él dice, jefe, ¿cómo no me cree? No. Yo cuando le dije, no te creo, tenía en el bolsillo una prueba. Es decir, yo pude hacer eso por no haber hecho bien las experiencias anteriores, ¿se entiende? Es decir, yo soy corresponsable de que no se haya resuelto bien lo de Garrido de Gorria en el grado que tenía, pero yo aprendí de ahí para que esto no me ocurriera. Y más grave aún, y más finito. Apenas el chico desaparece, o no aparece, vino el papá del chico, que lo recuerdo, con el doctor Guevara, un abogado peronista de los derechos humanos, Gordo Guevara, cariñosamente. Tipo con el que habíamos discutido muchas veces, pero con el yo tenía un profundo respeto, era muy encarador, ¿no? No se detenía casi ante nada. Entonces fue al cuarto piso en su estilo, sin audiencia, sin nada, con el papá del chico. Y yo, porque era él, salí del despacho, estaba con alguna, salí y lo atendí. De paradito, pero lo atendí. Y el papá de él, y el Gordo, Guevara, me insistían en la policía, cuando yo no tenía ni... Yo le dije, miren, yo no les voy a encubrir la policía, pero encontremos primero al chico. Y después investiguemos. Cuando yo les dije eso, el chico estaba vivo. Se lo podría haber encontrado. Y lo llevas como una carga eso. Sí. Por eso que todas las historias tienen varias historias. Y si no somos capaces de asumirlas como son, nunca vamos a corregir los errores. Por eso lo cuento. Después de eso vino la revuelta policial, digamos. Esa noche que fue una noche. Se rebelaron, empezó una noche, yo tipo 10 que vi que no habían ido al... Y yo había ido también al entierro de un efectivo que había fallecido en un acto de servicio, había sido asesinado. Yo fui al entierro, al cementerio. Y ahí ya los ánimos estaban caldeados conmigo, ¿no? Estaban caldeados. Me voy a mi casa, eran 20, 30, 21, y al rato me llaman que se habían amotinado, no se habían amotinado, del velorio se habían venido, del entierro se habían venido a la peatonal. Y estaba subiendo el tono. Entonces me fui a la casa de gobierno, prendí las luces para decir, hay gobernador. Y me di cuenta que no había gobernador. Llamé a los comisarios y me dicen, mire jefe, como dicen ellos, yo llamo, andaban los patrulleros. Entonces llamé a Gendarmería, llamé al Ministerio del Interior y pedí Gendarmería. La Gendarmería vino en unas horas
Bueno, y después lo que era un reclamo salarial, en realidad ese es otro, fíjate, para los que vienen, el tema del manejo de la policía, el manejo en el buen sentido. Si vos lees lo que decían los policías amotinados, que eran todos subalternos, en los amotinados no había ningún oficial. Amotinados se le dice porque nunca dejaron las armas. Entonces estaban armados en la calle, además. Estaban armados en la calle e insubordinados. Por eso se habló de... Y vos le llamabas a los jefes, y le dije, jefe, pero llamalos. No me atienden, te decían. Los comisarios estaban en sus puestos y reportaban, pero perdieron el mando. En un determinado momento, creo que era la Cabo Reyes, yo en el libro le pongo la foto. ¿Qué decía la Cabo Reyes? ¿Qué le decía a la política? Supuestamente era un reclamo salarial, y era un reclamo salarial. Ella decía, déjennos a nosotros. No nos vengan con las leyes, no nos vengan con los derechos humanos. Nosotros sabemos cómo se hace esto. Esta era la discusión de fondo. Si la policía se conduce a sí misma en la represión e en la investigación del delito, o se someten a la ley y al gobernador. No al gobernador en forma personal, sino al sistema. Esta era la discusión con la policía. Esta era la discusión con el caso Bordón. Ellos eran la justicia. Ellos se investigaban a sí mismos. ¿Cómo se gestó esa política de Estado que derivó en las leyes y con dos características, ¿no? A lo largo del tiempo, hablando de la democracia, de los 40 años? Un andamiaje legal que está vigente hasta hoy y una política de Estado que, si analizás en profundidad, fue la última en serio que se hizo en Mendoza, digamos. O sea, si vos analizás la política de Estado, la última que se hizo en realidad es del 98. Yo en ese comencé la gobernación con un profundo error y fracaso. A días de asumir, no sé si te acordás, mandé una invitación. Están los titulares de los diarios, dice, La Falla quiere un plan de emergencia con la oposición y extrapartidarios en la función. Invité a eso, invité a mi casa, vino Yenú, vino Walter, Bordón, que tenía en ese momento su partido, y yo les propuse 15 puntos para 10 años y 8 puntos para la emergencia. Y compartir el gabinete, porque había una emergencia financiera, ¿no? Había que pedir plata para pagar los sueldos, el aguinaldo, consecuencia del tema de los bandos, estaba en una situación financiera muy complicada. Y eso fracasó. Y yo te podría decir, viste, en el ánimo de la culpa la tuvieron los otros, ¿qué hice mal yo? Yo hice algo mal en esa... La convocatoria era buena. Hubiera sido mucho mejor el gobierno si la hubiéramos hecho, mucho mejor, ¿no? ¿Y cuál fue el error mío? El hacerlo con ustedes delante. O sea, la culpa la tenemos nosotros. No te ataqué. No estoy hablando de mi error. Ustedes hacen lo de ustedes, que es contar lo que se ve. Entonces yo se los invité a todos a mi casa, estaban todos ustedes en la vereda, hay fotos. Y los muchachos y yo, uno hace ahí pensando en lo que va a decir. Este es un vicio de la política, el error es nuestro, no de ustedes. Pero yo te puedo decir, mirá Marcelo, como puedo decir acá, Marcelo, no voy. El otro día me llamó un colega tuyo y le digo, mira, si sobre ese tema discúlpame, pero sobre ese tema no hablo, era sobre las elecciones que hablo. Es decir, que nosotros podemos decir de qué queremos hablar y de qué no queremos hablar, o te enojarás o no. Bien, pero vuelvo a mi error, y que tiene que ver con la pregunta que me hiciste. Los grandes acuerdos no se hacen en la vereda, tampoco en una cueva. Se hacen cara a cara y con voluntad de acordar. Yo ahí era el gobernador electo que llamaba a los perdedores. No. ¿Cuándo lo hice? Ahí lo hice mal. La culpa es mía. ¿Qué aprendí? Que así no se hacía. Y eso es lo que hice y salió bien con lo de la policía. ¿Por qué? ¿Ahí cómo lo hiciste? Ahí los llamé de a uno a mi casa. Primero no me acuerdo si fue Walter, en ese momento eran los candidatos. Era Walter y Yenú. Walter, claro, Walter y Yenú porque García era el candidato. Los llamé por separado, sentaditos así en el living de mi casa y les conté el problema, es decir, cómo veía yo el problema policial de la seguridad. Lo que te contaba, la rebelión. Sí, muchachos, yo me estoy yendo. Este es un problema de la gobernación. Bueno, se lo expliqué. Lo entendieron, lo habían entendido, y les hice esta propuesta, en absoluto secreto. Para ver si nos ponemos de acuerdo, nombren ustedes, 1 o 2 representantes cada uno, formamos un equipo que planee una modificación de las leyes vigentes. Si nos ponemos de acuerdo, lo vamos a... Y si no,
Trabajaron 2 o 3 meses, nos pusimos de acuerdo y un día, la única vez que, todavía lo disfruto eso, los logramos sorprender a ustedes. En el 4º piso, los llamamos y estaba lleno, Walter, el Chiqui García y yo. Y ahí les anunciamos que había un plato y dijeron, bueno, ¿y cómo? No es que tenemos un anuncio. Acá está la ley, acá está el proyecto de ley. A la tarde fue el proyecto de ley y en 2 días, creo que hubo una abstención o un voto en contra, estuvo aprobado. Más allá de esto, digamos, ¿qué legado crees que dejaste vos, digamos, de tu gestión? Digamos? Sería casi pretencioso. Yo dejé intenciones, ¿no es cierto? Intenciones. Los resultados los jugarán ustedes, los jugará la historia, ¿no? En qué medida, sin olvidar lo que te dije al principio. Yo soy parte de una generación que fracasó. Como generación, fracasó. Y eso es, desde ahí hablo. Y entonces, cuando vas a lo concreto de los 4 años, bueno, por eso la motivación de contestarte como te contestó y de escribirlo. Y no escribir los logros, sino escribir los problemas. Y como yo los encargué, que es un poco el resumen de lo que hemos conversado. Arturo Lafalla tuvo, como quizás ninguna otra en estos últimos 40 años, una gestión cargada de momentos dramáticos, tensos, y que terminaron marcando a fuego el futuro de la provincia. Fue la época en donde nos quedamos sin bancos provinciales, después de un tiempo en el que Raúl Moneta se convirtiera en uno de los protagonistas de nuestra vida cotidiana. Años de reformas que perduran hasta hoy, y de escenas como las de Argentina en Mendoza, con caballitos que hoy nadie reconoce haber visto nunca, pero que en verdad nadie se los perdió en aquel momento. La escuadra de arte ecuestre argentino.